Hebreos 13, versículo 4 en adelante. Seguimos con el tema de cómo agradar a Dios o deberes de los creyentes que nos está expresando el autor de Hebreos, y empezó a hablar sobre el amor que debe de haber entre los creyentes, entre los hermanos, y el amor que debe de haber entre aquellos que no conocemos, amor por los extraños. Hablamos un poquito acerca del principio de hospitalidad, de dónde viene la palabra hospital, y cómo si no se le abría las puertas a los creyentes para que tomen posada, eran presa de los asaltos, de los secuestros, y también no habían moteles como hay hoy en día. Los únicos moteles que habían en aquellos tiempos eran tipo burdeles o lugares de inmoralidad. Entonces, decir que los creyentes se alojen en esos lugares era exponerlos al peligro. Y la importancia de por qué debemos de abrir o en este tiempo nuestras casas a aquellos que andaban por la carretera y necesitaban, hablando específicamente a creyentes, ¿no? Y a aquellos que no conocíamos también para poder demostrar el amor de Cristo. Seguimos entonces con este tema del amor y vemos en el versículo 4 del capítulo 13 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, o el matrimonio sea honroso. ¿Ven ahí la palabra honra? Y el amor en el matrimonio es una institución dada por Dios, no es creada por el hombre, no es un legalismo o una formalidad de nuestra sociedad, es algo que Dios mismo instituyó desde el principio, cuando creó al hombre y después creó a la mujer del hombre, y Dios la trajo a ella hacia él, Dios la presenta a ella hacia él, y vemos que en ese tiempo no habían padres porque eran nuestros primeros padres, ellos eran los primeros seres humanos, pero dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Exclusividad en el matrimonio solamente entre hombre y mujer, y dice los dos serán una sola carne, y esa unidad en el matrimonio es lo que hace el matrimonio algo exclusivo, que no se puede compartir con otras personas y que no sucede en otros contextos. Entonces, el matrimonio es honroso porque Dios es el que lo estableció, no es invención humana. También cuando uno vive fuera del matrimonio, en actos sexuales, trae deshonra al matrimonio, manchamos lo que es el matrimonio. El divorcio también mancha el matrimonio, la institución del matrimonio. Cuando hay adulterio, mancha el matrimonio, o infidelidad entre ambos, mancha el matrimonio. También cuando hay negligencia dentro de la pareja o abuso, eso también no le da honra al matrimonio, sino que lo mancha. Hay como un defraude entre la pareja. Entonces Dios, cuando nos dice que tengamos por honra al matrimonio, le estamos dando un valor especial a lo que es el matrimonio. Y esto es algo que los jóvenes o las personas que se van a casar necesitan escuchar, que es un voto, un compromiso de toda una vida, es como Dios lo ve. Y no podemos jugar con el matrimonio, que si me conviene, si trabaja bien, si no, cada uno por su lado, ¿no? En una manera ligera o según mi conveniencia, o si dejamos de amarnos, o si no somos compatibles, o si me caen mal tus padres, lo que sea, la gente va cada uno por su lado. Entonces acá vemos que el modelo bíblico, Dios da honra al matrimonio. Y dice la fidelidad conyugal. La Biblia habla del propósito de la sexualidad o el sexo. Y vemos que una de las cosas con el sexo es que un aspecto es la reproducción, o sea, el traer hijos, que tengan una familia estable, no que los hijos vengan y se críen fuera de un hogar, ¿no? Donde tienen protección. Ese es un aspecto de la sexualidad. Otro aspecto de la sexualidad es para el placer. La Biblia habla que el placer es algo que Dios lo ha dado, que debemos de disfrutar del sexo. No hay nada malo con la sexualidad. Tenemos todo un libro en la Biblia que se llama Cantar de Cantares, solamente para esposos, ¿no? O persona casada. Nosotros hicimos un taller acerca del Cantar de Cantares donde se definía el amor de esposos. Y cuando uno lee ese libro está lleno de poemas, tanto del hombre, del amado hacia su amada, y de la mujer hacia su amado, y son poemas explícitos sexuales, pero bonitos, y es algo que Dios inspiró.
Entonces, el placer en el matrimonio es un aspecto de la sexualidad, pero no es todo, no debe de ser todo. Entonces preguntamos, ¿cuál es el propósito principal en el matrimonio o la sexualidad que sirve en el matrimonio? Y la idea es la unidad de la pareja, ¿no? La conexión y la unidad que se tiene entre el esposo y la esposa. Y esto es lo que da significado al matrimonio, cuando ambos se conectan y son uno, no solamente físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente. La pareja va creciendo en esa unidad. Y son dos seres independientes, individuos. La mujer no pierde su identidad por estar casada con un hombre, ni el hombre pierde su identidad por estar casado con una mujer, aunque en muchos matrimonios eso sucede. No es saludable. La idea es que yo mantengo mi identidad, pero al mismo tiempo hay una unidad, una armonía, una sincronización en la relación con mi esposo y va fluyendo hacia una madurez donde uno aprende a tolerarse, a amarse, a tenerse paciencia, gracia, a saber respetarse con el tiempo, cómo lidiar con los problemas, con los desafíos de la vida. Uno va aprendiendo y no se queda en ese estado infantil cuando uno empezó, ¿no? En el matrimonio, que si no siento maripositas en el estómago, entonces ya no hay nada. Debe de madurar nuestra relación. Honra en el matrimonio y la sexualidad es algo exclusivo. Por eso dice el versículo 4, la fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará a los adúlteros, aquellos que están casados y se unen con otras personas, los adúlteros. Hay el mandamiento no cometer adulterio, recuerden que está en la ley de Moisés. Y a todos los que cometen fornicación, o mejor dicho, inmoralidad sexual. Cualquier tipo de promiscuidad o sexo libre o no, cualquier desorden sexual, Dios juzgará eso, porque la sexualidad se limita al matrimonio. Ese es el contexto en donde debe de ocurrir. De acá en el español nosotros tenemos la palabra pornografía o pornea del griego, que significa fornicación o inmoralidad sexual. Y es un aspecto, una rama de muchas desórdenes en nuestra sexualidad que no debe de haber, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo el autor, lo que nos está diciendo Dios. Entonces, la exclusividad de la sexualidad en el matrimonio y cómo debemos de honrar esta institución con Dios. Miren el versículo 5. Porque si el amor debe de ser hacia las personas y es exclusivo en el matrimonio, donde experimentamos en el matrimonio, vaya, si podemos definir, ¿saben que en la Biblia la palabra amor tiene 4 definiciones? Nosotros solamente usamos una palabra para amor, pero en la Biblia hay 4 definiciones que encajan en la palabra amor. La primera es eros, que es el amor erótico, apasional, y esa es dentro del matrimonio, la que debe de haber dentro del matrimonio, el placer, no el romance, la conquista. Después está el amor filio o de hermanos, que es la palabra Filadelfia. Interesantemente, San Francisco, Filadelfia, conocida como la ciudad del amor, es una palabra de amor entre hermanos y es la primera palabra que usó el autor de acá en el capítulo 13 cuando habla de amor hacia los extraños. Filadelfia, mostrar amor hacia un amor de hermanos, y eso es lo que debe de haber entre los creyentes. Nosotros debemos de amarnos como familia, como hermanos, con el interés de preocuparnos unos por otros, por nuestras necesidades. Como yo me preocuparía por mi mamá o mi mamá por mí, lo mismo debe de suceder entre nosotros. Preocuparnos realmente cómo estamos, qué necesitas y estar ahí por el otro. Amor de hermano, entonces está eros, solamente para el matrimonio. Filos, está el amor ágape, que es lo que describe el amor incondicional de Dios, o el amor que es de un padre hacia un hijo, que es un amor incondicional, que no tiene límites, ¿no? Que es más lo que define el amor de Dios hacia nosotros. Primera de Corintios 13 nos habla sobre que Dios es amor y cómo define el amor de Dios, ¿no? Tolerante, paciente, todo lo sufre, todo lo soporta, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Es sacrificial. Ese es el amor. Entonces tenemos eros, filos, ágape y está estorge. Y el amor estorge es más el amor de padre a hijo. Es un amor de proteger, lo que podemos sentir por los niños. Cuando tenemos
niños a nuestro cuidado o ancianos y estamos nosotros para protegerlos. Solamente en la institución del matrimonio se experimentan esos 4. El eros, el filio, porque tengo que amar a mi esposo como mi hermano también, no solamente como un hombre, pero en momentos cuando él me necesita y está enfermo, yo necesito ser una hermana para él. El amor de Dios tiene que fluir a mí hacia él, o sea, incondicional, el 1 Corintios 13. Y el estorge, aún en momentos donde él es débil y yo soy fuerte, yo tengo que proveer y protegerlo a él y viceversa. Solamente el matrimonio experimenta el amor total. Los demás, el padre con un hijo no hay amor eros. El amor entre hermanos no hay amor erótico tampoco. Entonces es interesante. Ok, seguimos. ¿Qué es lo que no debemos de amar? Versículo 5. Dice, vuestras costumbres sin avaricia, o sean vuestras costumbres sin avaricia. En otra versión más popular dice, no amen el dinero. Debemos de amar a las personas, no debemos de amar al dinero. Lo que sucede es que hay personas que aman al dinero y usan a las personas. El modelo bíblico es amar a las personas y usar el dinero. Nosotros transferimos las prioridades. Entonces, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Okay? Y tenemos Lucas 16:14. Yo le puse en sus notas, si no me equivoco, estas referencias. 1 Timoteo 3:3 y 1 Timoteo 6:10, que habla sobre que la raíz de todos los males, el problema de todos los males es amar el dinero. ¿Okay? Ahora, nos dice, ese versículo 5 nos dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y la clave para la felicidad no es el dinero, ni es tener cosas, ni acumulación de cosas, pero la clave para la felicidad es el contentamiento. ¿Entendemos lo que es contentamiento? Cuando nos sentimos contentos. Este es un don, un regalo maravilloso que Dios nos da para que podamos vivirlo en la fe. Es el sentido de estar satisfecho, no necesito más. Estoy contenta, gracias Señor por esta casa. No necesito una casa con 5 dormitorios, 4 baños como las personas, ¿no? Que se concentran en obtener más y entonces nunca lo que tienen les es suficiente. Porque la realidad de la vida es que siempre va a haber gente que va a tener más que uno. Aunque tengamos el $1.000.000, va a haber gente que va a tener los $5 millones. Y si nuestra meta está en lo material, nunca vamos a estar satisfechos. Mi hermano me estaba contando sobre un vecino allá en Ancaster que tenía una casa hermosa, una mansión. Y él le hizo el comentario a mi hermano, este vecino, que wow, qué bonita tu casa, ¿no? Te felicito. Y lo primero que le dijo este hombre, sí, pero ¿has visto la casa del frente? Y era una casa más grande. No sabía lo que tenía porque estaba fijado en lo que el otro tiene. Es la falta de estar contentos, satisfechos con lo que tenemos. No necesitamos más. Y la razón por la cual nosotros, o muchas veces el ser humano, hablando a creyentes, es que no estamos contentos, es por la avaricia y el amor al dinero. Eso toma nuestro corazón. Y entonces tenemos la promesa de Dios. Ese mismo versículo que Dios dice, ¿por qué debemos estar contentos? Se basa en esta promesa de Dios a nosotros. No te desampararé, ni te dejaré. Dios está con nosotros y a favor nuestro. Esta es una cita del Salmo 118:6, el versículo 6 que empieza el Señor, que una verdad, y Deuteronomio 31:67. Dios está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo 6:19-34 habló sobre no os afanéis. ¿En qué vestiréis? ¿Qué comeréis? ¿No? Mateo 6, del 19 al 34. ¿Qué comeréis? ¿Qué vestiréis? ¿Se recuerdan? Comida, vestido y techo. Porque dice que vuestro Padre Celestial sabe de lo que necesitan. Y compara entonces los pajaritos. Ellos no trabajan, pero tienen comida. Nosotros cuando amanece un día lluvioso y nos quejamos y salimos a caminar y vemos todos esos gusanitos por el piso, pensamos, bueno, el Señor le está proveyendo a las aves para que puedan acumular para esta temporada de nieve que viene y frío. Dios proveyéndoles.
Ahora, obviamente que el gusano no cae en el pico, ¿no? El pájaro tiene que bajar del nido, volar y comenzar a coger los gusanos. Es un tipo de trabajo, el recoger, pero Dios le provee. Entonces, Dios nos provee a través de nuestro trabajo y damos gracias a Dios por el trabajo que nos da. Sea que nos dé $10 o nos dé 20 o nos dé 100. Gracias, Señor, porque esta es tu providencia para yo poder comer y proveer a los míos. Gracias. Es la providencia de Dios. Él no nos deja ni nos desampara. Dice, el Señor es mi ayudador. Salmo 118. Y esta es la palabra poderosa de Dios, que podemos confiar en su amor, en su perdón, en su presencia, en su ayuda. Dios está a favor de nosotros. Y eso debe ser cualquier antídoto contra la desesperación y la angustia que me entre si pienso me alcanzará para este mes. Ahora, obviamente eso no significa que vamos a estar vagos y sentados en nuestras manos, ¿no? Ya hablamos sobre los pájaros que salen y buscan. Y el Señor nos dice tocar y se abrirá, buscar y no llamar y se responderá. O sea, somos llamados a ser partícipes en buscar el pan diario. Y en esa búsqueda Dios provee, Dios abre las puertas. Dios toca gente sin nosotros estar pensando. Viene gente y comienza a responder a algo que Dios sabía que necesitábamos. Dios trabajando, Dios es mi ayudador. Versículo 7, entonces, viendo los cuidados de Dios hacia nosotros, miren ahora a quién debemos de acordarnos. Saben que estaba leyendo estadísticas y los líderes, los ministros de la iglesia o los que lideran muchas iglesias, pastores, maestros, consejeros, experimentan experimentan mucha depresión. Los pastores y los líderes. Y la razón es porque la gente espera de que ellos estén para dar consejo a otros. Pero ¿quién les ayuda a ellos? ¿Usted se ha puesto a pensar? La mayoría de las veces es el pastor ayudando, aconsejando, enseñando. Pero alguien le pregunta, ¿tú cómo estás? ¿Necesita algo, pastor? ¿Necesita que lo apoye en algo? Siempre es dame, dame, dame. Para eso se le paga al pastor, ¿no? Tenemos esa mentalidad. Pero no pensamos en qué necesita, quizás necesite ser escuchado, porque es un ser humano con tantas necesidades como uno. Entonces el versículo 7, experimentan depresión por la soledad, porque en su círculo íntimo tienen muy pocos amigos, no hay amigos, porque están ellos para dar. Entonces consideren ustedes a sus líderes y a aquellos que les sirven, ¿no? ¿Quiénes están a su alrededor? Miren lo que dice, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, ¿no? Vuestros ministros, que os hablaron la palabra de Dios. Estamos hablando de aquellos que enseñan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Siempre vemos por el fruto de su conducta. E imitad su fe. Es que es obvio que el pastor no es Dios, no es perfecto, tiene sus debilidades, pero eso no es una excusa para que un siervo de Dios sea irresponsable, malcriado, autoritario, malo, lo que sea, abusivo. Eso no es excusa. En medio de su humanidad debemos de ver la fe genuina vivida en ellos y eso debemos de imitar. ¿Okay? Eso, la fe genuina. Pablo habló a los corintios y le dicen, imítenme a mí, o a los gálatas, imiten a mí, miren mi vida, imítenme. Muchas veces solamente se conoce a nuestros pastores por fuera, ¿verdad? Cómo se portan en la iglesia, pero raramente los conocemos cómo es en casa. Generalmente son los hijos y la esposa los que los conocen muy bien, raramente. Pero esa vida piadosa, esa vida santa que ellos llevan en medio de sus limitaciones, esa es la que debemos de imitar. ¿Okay? Dice, versículo 8, Jesucristo, y esto nos habla de su naturaleza, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ahora, recuerden que desde el capítulo 11 tenemos una lista de buenos ejemplos de personas que andaron en la fe. Y ahora nos dice que veamos aquellos que nos sirven, que andan en la fe, que imitemos. Pero acá tenemos a Jesucristo como el ejemplo supremo, el máximo, el perfecto. Debemos de ver su carácter porque nuestro Señor Jesucristo es fiel y nunca cambia.
¿Okay? Y eso es algo, cuando se habla de Jesucristo que no cambia, se está refiriendo a Dios. Dios es el único que no cambia. Él es una roca, ¿no? Esa es la imagen de una roca. El carácter y la misericordia de Dios son constantes. De la misma manera de Jesucristo, podemos confiar en Jesucristo como nuestra roca porque Él no cambia. Ahora sigamos. Regresamos al versículo 9 que dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas, porque siempre se van a querer meter dentro de la iglesia o en nuestras casas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia, no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nuevamente, el autor de Hebreos ha venido hablando a sus lectores de no regresar a la ley mosaica, a los rituales, a la ley de todo lo que demandaba el Antiguo Testamento con los sacrificios, las purezas y todo eso que se necesitaba del pueblo, porque era la constitución del pueblo. Ahora con Cristo no necesitamos regresar atrás porque Cristo ya cumplió toda esa ley, ¿ya? No retroceder. Según Colosenses 2, versículos 16 al 23, que lo voy a leer, la iglesia al principio, recuerden que la iglesia nació con el judaísmo, ¿no? Sí, sí. Colosenses 2, 16 al 23. La iglesia al principio siempre estaba siendo atacada por enseñanzas judías que deberían de ser introducidas en la iglesia. Uno de los primeros concilios en Hechos 15 fue, o problemas que enfrentó la iglesia es: se necesitan los creyentes ahora, gentiles, circuncidar, hacerse la marca de la señal del pacto que Dios mandó a Abraham para poder ser realmente salvos. Eso fue algo que se discutió y en Hechos 15 se resuelve el asunto diciendo: no, es que la salvación no es por obras ni por guardar la ley, Gálatas habla de eso, sino por fe en Cristo Jesús. Jesús fue el que obró a favor nuestro. Y entonces estas enseñanzas judías siempre tentaban a la iglesia que regresáramos a poder demostrar nuestra justicia ante Dios a través de seguir las leyes. Mira lo que dicen Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 23. Tengo la versión nueva internacional, dice así: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo, es lo que Hebreos nos ha estado diciendo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Todavía había un culto a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Es una imagen que se usa del cuerpo para decir que la iglesia crece según Dios. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afecta piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Todos estos rituales, todas estas leyes que los judíos habían formado en su tradición, porque eran bien religiosos, no se habían vuelto bien legalistas. Si Dios dio una ley como guardar el día de reposo, el sábado, el día de descanso, ellos hicieron 7 leyes alrededor de esa ley. ¿Qué significa guardar el día de descanso? Bueno, no puedes caminar 200 metros, no puedes cocinar, no puedes hacer esto. Hicieron más leyes alrededor de una ley tan simple, no trabajar. Entonces ellos mismos se sobrecargaron con más leyes. Y Dios dice que eso no nos ayuda en nada, no nos ayuda a someter la carne, no nos ayuda a crecer en madurez, más bien nos limitan. Y acá entonces el autor de Hebreos está diciendo: cuídense de no se dejen llevar por estas doctrinas, por estas desviaciones.
Y entonces termina diciendo, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, o es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en las tradiciones humanas. ¿Ok? Nuestros corazones que se fortalezcan en el amor de Dios, en el carácter de Dios, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el corazón representa el aspecto mental, ¿okay? Las emociones y el aspecto volitivo de decisión. Eso es lo que es el corazón, o sea, la persona, no solamente el ser sentir, sino toda la persona. El cristianismo trata con las necesidades internas de la persona, mientras que el judaísmo trató con las cosas superficiales, externas. El limpiarme, el seguir un ritual. El cristianismo trata de cambiar la persona, la mente, cómo pensamos, la boca, cómo hablamos. ¿Le importa a Dios cómo uso mi palabra? Si la uso para dañar o para transmitir mentira. ¿O prefiere Dios que le traiga una ofrenda de $500? Total, mi boca, yo hago con mi boca lo que me da la gana. Yo hablo como me da la gana. Dios más le interesa cómo somos nosotros. Y nuestro hablar va a decir mucho si amamos a Dios, si le honramos. Nuestro pensar, le importa a Dios lo que piensa, aunque otros no saben lo que yo pienso. Nadie sabe lo que está acá. ¿Con qué interés hago las cosas? ¿Por qué me hago amiga tuya? ¿Qué interés hay detrás de eso? ¿Qué fin persigo? A Dios le interesa y Dios va a juzgar esas intenciones, las va a revelar y las va a juzgar. ¿Okay? Ese es el corazón. Entonces, no con viandas porque no aprovecha. Viandas tiene que ver con la comida, ¿no? Todas las leyes de la comida que habla el Antiguo Testamento que ya se cumplieron en Cristo. Ahora dice que tenemos un altar. Nosotros tenemos un altar y esta es una figura. ¿A qué se refiere con esto? ¿Tenemos un altar literalmente como lo tenía el pueblo de Israel, los sacerdotes? Obviamente no. Estamos hablando de un altar físico y se refiere ahí a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a favor nuestro. ¿Okay? Recuerden que podemos acceder al trono de la gracia confiadamente. Podemos acceder, no necesitamos ir a una persona, a un sacerdote, ir a un templo o un tabernáculo. Podemos entrar libremente ante Dios. Ahora, se nos dice también, siempre se compara con el Antiguo Testamento, ¿verdad? De lo que se comían y lo que no se debía de comer. Todo esto con los rituales o los simbolismos. Miren el versículo 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer que los ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales. Todo eso haciendo un reencuentro de lo que hacían el sumo sacerdote. Habían ciertas comidas que solamente lo que se sacrificaba en el altar, el sacerdote lo comía y la gente no podía comerlo. Había esas limitaciones. En el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Está hablando, recuerden, el día de la expiación también, habían holocaustos donde se consumía todo el sacrificio y habían sacrificios que se compartían. Por esto también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado fuera de la puerta. Él murió como un criminal. Es una figura para hablar de que, así como los sacrificios del Antiguo Testamento, ese cordero que se celebraba en el día de la expiación, que el sacerdote ponía su mano y oraba, imponía los pecados del pueblo, eran traspasados a ese cordero y de ahí se llevaba ese cordero, era llamado el chivo expiatorio. Tenía que ser botado del campamento, ¿no? Que vaya. Y llevaba los pecados del cuerpo, así nuestro Señor Jesucristo llevó sus pecados sobre Él, nuestros pecados cuando salió y fue crucificado en la cruz, fue llevado fuera. Versículo 13, salgamos pues a Él fuera del campamento. Y uno dice que uno trata de entender qué tiene que ver con eso, cuál es la advertencia. Y siempre la advertencia o la admonición, la exhortación es de no retroceder, de no regresar atrás por dejar a nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes deben de identificarse públicamente con Jesús. En el primer siglo lo tenían que hacer y eso
les causaba la persecución, el maltrato, y nosotros necesitamos identificarnos con Jesús. Y si hay maltrato, reproches, rechazo, eso es lo que viene. Tenemos que aceptar eso, ¿ok? Las consecuencias de amar a nuestro Señor y sufrir eso. Ok, voy a seguir para... Entonces dice, versículo 14, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Recuerden que cuando se habló de Abraham, que él buscaba no una tierra acá, sino la ciudad celestial. Igual Moisés, la ciudad celestial, por eso sufrió, por eso no vio lo prometido, no recibió todo lo que Dios le prometió. Nosotros estamos acá en esta tierra temporalmente. No, este sistema del mundo no es nuestra ciudad. Como está el mundo ahorita, no es nuestro hogar. Pero Dios va a ser un hogar para nosotros. Juan 14, voy a preparar un lugar donde yo voy, ustedes no pueden ir. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy al Padre y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así no les diría. Voy a preparar un lugar y de ahí vendré y los tomaré para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y la idea no es que Dios nos va a sacar de la tierra y nos va a llevar a Marte, pero la idea es cuando leemos las Escrituras es que Dios va a renovar esta tierra. Porque así como está contaminada, como hemos estado estudiando, está maltratada, Dios la va a juzgar y la va a hacer nueva, la va a recrear para sus hijos. Es una esperanza. Esa es una esperanza que tenemos. Entonces, ¿cómo debemos de agradar a Dios? Nosotros debemos de ofrecer siempre a Dios sacrificios. Y habla de diferentes tipos de sacrificios. Primero dice continuamente. ¿Ven? No solamente los domingos o los lunes o los martes. Nuestra vida de dedicación a Dios es algo diario. Debemos de vivir nuestra fe diariamente. Dice continuamente a Dios por medio de Jesucristo y empieza un sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza. ¿De qué está hablando sacrificio de alabanza? Sacrificio y entonces va a hablar lo que quiere decir. Es decir, ahí lo explica, el fruto de los labios que confiesen su nombre. Que confiesen su nombre, o sea que usemos nuestra boca para confesarle a Él, sea en cántico o sea en conversación. ¿Cuántas veces cuando conversamos traemos a nuestro Señor en cuenta? Muchas veces decimos que no queremos incomodar a nadie. ¿Para qué hablarles de Dios? Pero debemos de estar hablando acerca de Dios. Jesucristo debe estar en nuestra boca y eso es un fruto de alabanza. No es que estoy imponiendo mi fe, pero si se presenta la oportunidad, sí, gracias a Dios por eso. Mi Señor Jesucristo hizo esto. Y expresar lo que creemos. Para que la gente vea y entienda que estamos confesándolo a Él. Estamos proclamándolo a Él. Esto es algo que a Dios le agrada. No solamente el que cantemos, pero el que lo confesemos delante de otros. Y es cómodo confesarlo delante de creyentes, porque todos hablamos el mismo idioma. El desafío es hacerlo cuando no hay creyentes o cuando hay personas que no les gusta el confesar a Jesús. Vaya, si la gente del mundo, la gente que no reconoce a Dios, confiesa a Dios en sus malas palabras, porque para eso no hay problema confesar a Dios, para decir malas palabras, o a Jesucristo para decir malas palabras, ¿por qué nosotros no podemos usar la misma idea de hablar de Dios o de Jesucristo, pero para bendecir y proclamarlo, en vez de insultar? Esa es una idea, ¿no? Voy terminando. Entonces, confesamos, versículo 16, no se olviden de hacer el bien. Ese es el amor, hacer el bien, es lo que empezó diciendo. Y de compartir con otros lo que tienen. No estamos hablando de un comunismo donde el gobierno nos impone de que toda la propiedad privada ya no nos pertenece. Estamos hablando de que porque la propiedad privada es algo un derecho que Dios nos da, que es bíblico la propiedad privada, que tengamos la libertad, el privilegio de compartir aquellos que nos ha costado a nosotros, con aquellos que necesitan, con aquellos que Dios trae a nuestra mente, poder servir a otros en cosas pequeñas.
servimos a otros, pensamos en otros, hacemos bien, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. O sea que Dios no está tan impresionado en que yo pase desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche orando y ayunando y dándole mis latigazos, ¿no? O que yo pase en un monasterio excluida del mundo para que no me contamine mi mente, pensando solamente gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, algo monótono. Dios quiere que en el diario vivir, mientras que vivamos la vida, lo confesemos. Que nuestras conversaciones lo confiesen a Él. Eso le agrada. Que mientras que compartamos o estemos entre personas, hagamos bien. Amemos. Eso es lo que le agrada a Dios. Busquemos hacer bien. Busquemos bendecir y no maldecir. Cuando vamos a comer a casa de algunas amistades que nos invitan y no son creyentes, pero las personas saben que nosotros sí lo somos. Nosotros preguntamos, ¿no? Porque nos gusta orar para participar de los alimentos. Preguntamos, ¿podemos orar y bendecirlos a ustedes? Y dar gracias a Dios por lo que ustedes, su amabilidad en compartir. Claro que sí. ¿Quién va a decir no a una bendición? Hasta el más, claro que sí, por favor, aunque no cierren los ojos ni digan amén. Y qué privilegio poder traer la influencia de Dios a un hogar. Y dar gracias a Dios, Señor, gracias por esta familia, por la generosidad de compartir los alimentos, por la amistad que tenemos, bendícelos, que tu presencia toque a ellos. ¿Qué hay de malo con eso? Lo confesamos, lo reconocemos y la gente se queda así como que, wow, me desearon bien. Una manera de poder traer la presencia de Dios en otras vidas, ¿no? Voy a parar ahí, no olvidar de hacer el bien. Con el versículo 16, la próxima semana vamos a terminar con el libro y así me doy tiempo para empezar Apocalipsis, aunque ya empecé a leer y a prepararme. Terminen ustedes de leer porque sigue hablando sobre los deberes y habló de los ministros y pastores sobre de no olvidarlos. Recuerden que son las personas que más soledad y depresión experimentan porque la gente piensa ellos tienen todo, no necesitan nada, entonces están bien solos. No reciben consejo, no reciben apoyo. Ellos están dando. Ahora el versículo 17 nos hace un llamado, la actitud que debemos de tener ante nuestros líderes. ¿Y qué significa eso y qué no significa? ¿Okay? La próxima semana hablamos un poquito de eso. Entonces voy a dejarlo ahí con el 16 y la próxima semana entonces terminamos el libro de Hebreos.